La noticia del asesinato del archiduque llegó a Londres en el punto álgido de la crisis irlandesa y la agitación feminista. Dijo el coronel Edward House, enviado especial a Europa por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y no tuvo más efecto sonoro que el solo de tenor del taller de calderería. El asesinato en cuestión fue el del archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro. Un acontecimiento que se tradujo en una guerra que se cobró más de 10 millones de vidas. Vinculada a una segunda guerra 25 años después, que multiplicó entre 8 y 10 veces ese número. Los 30 años desde 1914 hasta 1945 son una época en sí misma. Implican una continuidad temática. Fue un periodo muy largo, que incluyó la vida de muchas personas, en el que había continuas, casi sucesivas crisis de grandes dimensiones. El período que va entre 1914 y 1945 es un período de alteración de imperios y reorganización. Cuando la Guerra General Europea estalla en 1914, vemos un mundo dominado por imperios. En el centro de la guerra mundial estaban las mismas naciones, los mismos campos de batalla. Un violento conflicto que hizo colapsar imperios, que arruinó naciones, destronó monarcas y promovió nuevas ideologías. Hay una idea melancólica de que en 1914 Europa cayó desde un precipicio, de que la guerra cayó de un claro cielo azul. Pero no fue así. Puede ser que Europa fuese un castillo de naipes en 1914, pero faltaba que alguien les diese un empujón a esos naipes para verlos caer. Entre las grandes potencias predominaban 3 dinastías imperiales. Los Romanovs en Rusia, los Hohenzollern en Alemania, que llevaba siendo una nación unificada menos de 50 años, y los Habsburgo. Los Habsburgo eran una de las familias reales que predominaban en Europa a finales del XIX y principios del XX. Habían acumulado un entramado de territorios a través de guerras, pero fundamentalmente mediante matrimonios concertados. Cuando Prusia derrotó a Francia entre 1870 y 1871, y el monarca prusiano se convirtió en Kaiser de una Alemania unida, el equilibrio de poder en Europa se tambaleó. Todo el mundo dijo en 1871. Y así fue. Pero también desapareció en Alemania, por lo que Prusia se convirtió en Alemania. Alemania era un estado federal. 26 estados diferentes de distintos tamaños, muchos con su correspondiente nobleza local, todos con su propia historia, 4 de ellos con sus propios reyes. Tras la unificación, el rey de Prusia, Guillermo II, fue nombrado emperador, Kaiser de todos ellos. Era el nieto de la reina Victoria y primo del rey Jorge V, que a su vez era el primo del autoritario zar de todos los rusos, Nicolás II. A pesar de estos vínculos familiares, la paz, dijo el embajador alemán en París, estaba a merced de un accidente. Y el lugar más propicio para un accidente que pudiera perturbar la paz eran los Balcanes, donde los Habsburgo reinaban sobre los eslavos en un territorio que les habían conquistado a los turcos. El emperador austríaco era un hombre mayor que había ocupado el trono desde 1848, más de 60 años, durante los cuales el mundo había cambiado y las amenazas a este imperio se habían magnificado. Una de las cosas que los reyes de Habsburgo y la élite política más temían era el paneslavismo.
Ya en 1838, un historiador ruso le escribió al zar diciéndole que los eslavos están unidos a nosotros espiritualmente por su origen y por su lengua, a pesar de las diferencias políticas y geográficas. La mayor amenaza a la integridad del imperio de los Habsburgo era el nacionalismo eslavo, y esa amenaza se volvió palpable el 28 de junio de 1914. Bosnia-Herzegovina era parte del Imperio Otomano y se encontraba al oeste de Serbia, básicamente entre Serbia y el mar. El Imperio Habsburgo se anexionó este territorio de los otomanos con el fin de prevenir el acceso de los serbios al mar. Para garantizar el apoyo en el nuevo territorio, los Habsburgo mandaron al archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austrohúngaro, a Sarajevo. Formaba parte de un proyecto para vincular la provincia recientemente anexionada de Bosnia con la monarquía austrohúngara. Franz Ferdinand fue enviado por ser el heredero al trono y porque era partidario de una mayor participación de los eslavos en la política austrohúngara. Sin embargo, para algunos la participación no era suficiente. Su causa era el nacionalismo eslavo: liberar a Bosnia de las garras de la monarquía habsburga. Franz Ferdinand toma la imprudente decisión de visitar Sarajevo en el aniversario del asesinato de un líder serbio, varios siglos después, un gesto claramente provocador. Ahora los conspiradores, creo que eran un total de 7 asesinos, reciben asistencia para cruzar la frontera desde Serbia a Bosnia-Herzegovina y llevar a cabo una conspiración contra el archiduque. Armados con pistolas y bombas, los 7 potenciales asesinos lograron seguir la ruta del archiduque desde la estación de tren hasta el ayuntamiento. El recorrido del archiduque se cruzó con 2 de los conspiradores sin incidentes, antes de que el joven Nedeljko Chabrinovich tirase una bomba. Pero Chabrinovich no apuntó bien al objetivo. Al oír la bomba y percatarse de lo ocurrido, el cómplice de Chabrinovich, Gavrilo Princip, un estudiante de 19 años serbio-bosnio que sufría tuberculosis, fue a por un sándwich al café Morse Schiller en la calle Webert. A pesar del intento de atentado, la procesión de Franz Ferdinand continuó hasta el ayuntamiento para una bienvenida ciudadana y discursos, antes del principio del tramo de regreso de su recorrido. En ese momento fue cuando Princip, seguramente para su sorpresa, se encontró frente al coche que había tomado la ruta equivocada. La conspiración resulta bastante absurda hasta que lo logran. Es la equivocación más famosa de la historia. No recuerdo en qué pensé, dijo. Solo sé que disparé 2 veces, o puede que varias, sin tener claro si le había dado o no, porque en ese instante la gente empezó a golpearme. Princip no falló. El archiduque murió en cuestión de minutos. Cuando asesinan a Franz Ferdinand, no hay grandes reacciones por parte de muchas potencias occidentales. Algunos ni habían oído hablar de él. Y al saber de quién se trataba, hay una tendencia a considerarlo como un asunto de los Balcanes. Era, en lo que respecta a Europa, un asesinato más en un momento en el que la violencia política era prácticamente rutinaria. Se podría pensar que tan solo era una víctima más que no iba a suponer grandes consecuencias. Mucha gente lo creía así. Pero para algunos, esto era una oportunidad. El Imperio Austrohúngaro pensó que estaba siendo completamente socavado por los ataques terroristas del nacionalismo serbio.
y por ello tenían que tomar medidas para frenarlos, porque si no, la consistencia y la fuerza del imperio se vería comprometida. Las repercusiones del asesinato del archiduque Franz Ferdinand y las diferentes medidas diplomáticas adoptadas por las partes interesadas se conocen como la Crisis de Julio. Decisiones críticas que determinarían si habría paz o guerra fueron tomadas por un puñado de hombres. Hubo personalidades que jugaron un papel crucial en la crisis de julio. Fue una crisis en la que un número reducido de hombres tomaron decisiones críticas sobre la guerra o la paz. Un ejemplo claro lo vemos en la figura de Franz Ferdinand. En anteriores crisis había sido partidario de la paz, de la mediación. Pero ahora había sido retirado de la escena por su asesino, y el mismo asesino fue la excusa perfecta para una guerra. Los líderes austrohúngaros tenían distintas motivaciones y distintas actitudes en 1914. Para algunos, la guerra contra Serbia pondría freno a la amenaza serbia contra la monarquía austrohúngara. Un pensamiento peligroso de Viena en 1914, especialmente entre los militares. Algunos pensaban que el imperio austrohúngaro estaba abocado al fracaso y era mejor pasar por una batalla que pasar las páginas de la historia pacíficamente. En la tarde del 28 de junio, Franz Conrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor del Ejército austrohúngaro, escribió: «Será una lucha sin esperanza, pero debemos continuar, porque tan antigua monarquía y tan glorioso ejército no pueden caer ignominiosamente». Pero el foco de Conrad estaba dividido entre el amor por el país y su historia de amor prohibida. También había un componente personal. Conrad estaba enamorado de una mujer casada, Gina von Reininghaus, y en las costumbres de la alta sociedad vienesa era imposible para él casarse con ella. Pero en sus fantasías, él creía que una victoria militar podría ignorar esas costumbres y, por consiguiente, casarse con ella. Con el mundo al borde de la guerra, Conrad dedicó mucha energía a su amor adolescente. Escribió: «Debo y modestamente espero regresar coronado por el éxito. Y entonces, Gina, acabaré con todas las adversidades con el fin de conquistarte». En Londres, el también enamorado Herbert Asquith, primer ministro británico, le hacía confidencias en cartas diarias a Venetia Stanley, 35 años menor, y su objeto de deseo. En esas manos estaba el futuro de Europa, quizá del mundo. El viernes 3 de julio fue el funeral de Franz Ferdinand. Ni un solo político o miembro real extranjero viajó a Viena para el funeral. Count István Tisza de Borosejno-Erzsébet, ministro presidente de Hungría, escribió: «Serbia apenas nos dará motivos para tomar medidas bélicas. Y sin ello sería un error inexcusable entrar en dicha guerra». Existe una teoría en ese momento que dice que ningún Estado podía ser considerado el principal causante del estallido de la guerra. Yo en realidad no estoy de acuerdo. Creo que hay dos impulsores principales de la guerra. El primero es Austria-Hungría y el segundo Alemania. Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, le escribió al Kaiser: «El ataque dirigido a mi pobre sobrino es la consecuencia directa de la agitación por parte de los rusos y los paneslavistas serbios, cuyo único propósito es la destrucción de mi imperio». Austria-Hungría se alía con Alemania, que es con creces la potencia más fuerte, por lo que no puede repercutir de ningún modo en el plano internacional sin que Alemania lo diga. Desde un punto de vista austrohúngaro,
Lo que ellos querían era un ajuste de cuentas con Serbia, y por ello creían en la fuerza de Alemania. Pensaban, si se intensifica, Alemania ganará por nosotros. El canciller alemán le envió un telegrama a Francisco José I. El emperador puede estar seguro de que su majestad se mantendrá firme con el imperio austrohúngaro, como lo exigen sus obligaciones como país aliado y amigo. La historia considera ese telegrama como la carta blanca. El Kaiser da carta blanca a los austrohúngaros, lo que significa efectivamente que pueden manejar la crisis por sí mismos. Pueden hacer lo que quieran. Los alemanes les dieron carta blanca a los vieneses, que se basaba en dos conjeturas, y ninguna resultó ser cierta. La primera era que el imperio austrohúngaro emprendería una acción militar rápida y decisiva contra Serbia. Y la segunda, al menos los primeros días de julio de 1914, era que los líderes rusos no podían apoyar a Serbia en este contexto. Después de todo, ¿cómo iba una monarquía conservadora como Rusia a apoyar a un régimen regicida como Serbia? O al menos así lo razonaban los líderes alemanes. Es difícil ver que un conflicto en los Balcanes pueda limitarse a los Balcanes, porque el protector de Serbia es Rusia. Rusia está aliado con Francia. Así que hay muchas posibilidades de que se propague una guerra en poco tiempo. Y esa es la historia de este periodo. Intentar erradicar los nacionalismos incompatibles, las etnias incompatibles y gestionar el colapso de los tres imperios. La declaración de la Comisión Oficial Austríaca en Sarajevo determinó que no hay nada que demuestre ni apoye la idea de que el gobierno serbio estuviera interesado en incitar al crimen, preparado o no, o que suministrase las armas empleadas. Eso no era lo que Viena quería escuchar, así que no lo escucharon. En 1914 se dice que cualquier acuerdo o declaración de amistad de cualquier tipo con Serbia es completamente inservible, porque los serbios no cumplirían su palabra. Y el único lenguaje que entienden es la violencia. El lunes 20 de julio, el presidente y primer ministro de Francia llegó a San Petersburgo para una visita oficial. Se formaron alianzas y algunas se consolidaron. La alianza entre Francia y Rusia, junto con la implicación británica, fue conocida como la Triple Entente. La Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia era el contrapeso. Había un conflicto de intereses entre Austria, Hungría e Italia. Ambos tenían proyectos en territorios de los Balcanes y en las regiones balcánicas. Además, en Austria y Hungría había provincias en las que se hablaba italiano, Trento y Trieste, que Italia y algunos sectores de la sociedad italiana querían reintegrar en el país italiano. Había focos de conflicto y de tensión entre Italia y el Imperio austrohúngaro, por lo que no era una alianza en perfecta armonía. Además, en la década previa a la Primera Guerra Mundial, hubo un acercamiento gradual entre Francia y Gran Bretaña con Italia. Francia y Gran Bretaña le habían dado la libertad de invadir Libia en 1911. Este hecho reducía tensiones con las potencias francesa y británica y con el conflicto de intereses entre los aliados del Imperio austrohúngaro. Cuatro días antes de que estallase la guerra, el subsecretario de Estado de Alemania declaró: todo se debe a este maldito sistema de alianzas.
Gran Bretaña y el aún mayor imperio británico no es un aliado formal de Francia o Rusia, pero para entenderse con ellos hay una entente con Rusia y Francia. Así que la potencial propagación de la guerra es obvia. Los austríacos toman una decisión deliberada de seguir adelante y castigar a los serbios con pleno conocimiento de lo que podría ocurrir. El 19 de julio, Austria había emitido un ultimátum para ser presentado a Serbia, cuya entrega fue deliberadamente postergada hasta el día 23, cuando se confirmó que el presidente francés había completado su visita oficial y se encontraba en el mar. Alemania y el Imperio Austrohúngaro aprovecharon ese momento para reforzar sus exigencias a Serbia, cuando Francia no estaba en posición de hacer ninguna contribución diplomática activa. El ultimátum amenazaba con una guerra, a no ser que Serbia cumpliese con las entonces inaceptables condiciones. Es un acto de política arriesgado. Es un acto de imprudencia que hunde a Europa en una guerra. El 25 de julio, Alejandro, el príncipe regente de Serbia, le mandó un telegrama al zar de Rusia. En estos momentos tan difíciles, quiero expresar los sentimientos del pueblo serbio, que le suplica a su majestad que se interese en el reino de Serbia. Pero la situación en Rusia no era tan simple. La guerra supondría una pesada carga para los recursos del imperio, que podría tener drásticas consecuencias. Había un aumento de las tensiones en las zonas urbanas de Rusia. Las comunidades de trabajadores estaban cada vez más involucradas en el movimiento obrero. Se hablaba mucho de una crisis en Rusia y del riesgo de una nueva revolución debido al empeoramiento del nivel de vida y el temor al desabastecimiento, un sentimiento generalizado de angustia respecto al suministro de alimentos. Fue esa angustia la que provocó la inicial reticencia del zar a comprometerse con planes de guerra. El régimen del zar había estado a punto de derrumbarse en la desafortunada guerra de 1904 y 1905 contra Japón. Por eso, en 1914, el zar no era la luz que guiaba la política exterior en Rusia. Por un lado, era una cuestión de cálculo geopolítico. Serbia era el acceso de Rusia más cercano a los Balcanes. Y si Rusia no apoyaba a Serbia en esta crisis, básicamente los Balcanes dejarían de ser un área de influencia para Alemania y para el Imperio Austrohúngaro. En segundo lugar, para los líderes rusos era una cuestión de honor y de credibilidad. Sazonov les dijo al Consejo de Ministros: si Rusia no cumple su misión histórica, tendrá que pasar desde hoy a un segundo plano entre las distintas potencias. Cuando Rusia y Serbia empiezan a decir, vamos a mantenernos firmes en esto, cuando el Imperio Austrohúngaro quiere castigar de verdad a Serbia, cuando Alemania acude a la ayuda de Serbia, es cuando las potencias occidentales empiezan a entender la magnitud de lo sucedido y de lo que va a ocurrir. Todos esos estados, esos planes de guerra, esos desplazamientos de tropas empiezan a hacerse realidad. El primer ministro británico le dijo a su rey: el ultimátum de Austria es el acontecimiento más grave de los últimos años en política europea y puede ser el preludio de una guerra. La crisis de julio no tenía por qué terminar en una guerra mundial. No se tomó ninguna de las numerosas vías de escape, porque esto habría implicado que una parte aceptase la derrota y la otra saborease la victoria. El 26 de julio, 10 días antes del comienzo de la guerra, el primer ministro serbio presentó la respuesta de su gobierno al ultimátum. Hemos aceptado parte de sus demandas, dijo. Respecto al resto, depositamos nuestras esperanzas en su lealtad y su cortesía.
Pero el Kaiser era especialmente caprichoso. Solía oscilar entre la guerra y la paz, y en esta crisis hizo lo mismo. Pero también había un componente personal para Guillermo II. Tenía una inusual relación de amistad con el archiduque, y por ello el asesinato del archiduque afectó a Guillermo II, no solo a nivel político, sino también a nivel personal. 40 minutos después de recibir la respuesta de Serbia, el tren que llevaba al embajador de Austria, a su familia y a su consulado al completo, cruzó la frontera serbia, parando para enviar un telegrama a Viena con la noticia de que las relaciones diplomáticas habían terminado. A las 11:10 del martes 28 de julio, se envió la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro. No habiendo respondido el gobierno real de Serbia de un modo satisfactorio a la nota que le fue entregada por el ministro de Austria-Hungría en Belgrado el 23 de julio de 1914, presentada por el ministro austrohúngaro en Belgrado, el gobierno imperial y real se considera desde este momento en estado de guerra con Serbia. Siempre me ha impactado lo absurda que fue la causa de la guerra en los Balcanes. Los austrohúngaros no tenían ni idea de cuál sería su siguiente paso. Estaban improvisando, y cualquier idea de estrategia a largo plazo fue descartada desde el principio. Esto aún no era una guerra mundial, pero ¿quién iba a impedir que provocase un efecto dominó? El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sazonov, telegrafió a su embajador en Berlín, a consecuencia de la declaración de guerra de Austria contra Serbia. El gobierno imperial anunciará mañana la movilización de las tropas militares en Odessa, Kiev, Moscú y Kazán. La movilización rusa tuvo un impacto decisivo en la crisis de julio de 1914. Primero, la seguridad de Alemania dependía de la rápida movilización de la propia Alemania. Segundo, la movilización rusa limitaba el margen de negociación diplomática, ya que acentuaba la amenaza militar. Y tercero, y lo más crítico, esto permitía a los líderes alemanes representarse a sí mismos y actuar en defensa propia, movilizando así la opinión pública en Alemania, cuando Alemania decidió involucrarse en la guerra a finales de julio de 1914. La Primera Guerra Mundial implicó una movilización de unos 14 millones de hombres. Movilizó a prácticamente toda la población activa masculina de Rusia. En otros sitios, la decisión de unirse a la guerra aún era incierta. Uno de los ministros le dijo al gabinete británico sobre la reunión convocada para debatir el asunto: se ha decidido no decidirse. Esta ambigüedad era en parte a raíz de la naturaleza constitucional de Gran Bretaña. No podía declarar la guerra a no ser que lo aprobase el Parlamento. Y el Parlamento estaba dominado por el Partido Liberal. Muchos liberales no estaban seguros de querer entrar en la guerra. El enviado especial del presidente americano Wilson a Europa, el coronel House, declaró que la situación es extraordinaria. Es patrioterismo llevado al extremo. Los Estados Unidos aún estaban cautivados por el estado de neutralidad de más de un siglo de antigüedad. George Washington, Thomas Jefferson, los fundadores de la República, habían declarado un estado de neutralidad ante los conflictos europeos. Y en Estados Unidos, el elemento central de su estrategia geoestratégica era el aislacionismo, no involucrarse en conflictos más allá del continente norteamericano. La noticia de la movilización rusa llegó a Berlín la mañana del 31 de julio. A la hora de comer, la declaración de Kriegsgefahr, inminente estado de guerra, era una realidad. A media tarde, Alemania le habría mandado a Rusia un ultimátum.
El 1 de agosto, el embajador alemán en San Petersburgo presentó el documento sobre la situación de Alemania, que confirmaba que los intentos de mediación alemanes habían sido rechazados. La declaración concluía diciendo: el imperio alemán acepta el desafío y se considera en guerra con Rusia. Fue en Bruselas donde se llevó a cabo el último acto de esta tragedia. El embajador alemán se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores francés. Ha llegado información fidedigna del gobierno alemán según la cual las tropas francesas se movilizarán hacia la línea del Mosa. Es crucial para la defensa de Alemania que anticipen cualquier ataque hostil. No existía dicha información. Había una estrategia, el Plan Schlieffen, ideado en 1905, que exigía que las tropas alemanas avanzaran hasta Francia por la Bélgica neutral, una estrategia que obligaría a Gran Bretaña a actuar. El plan Schlieffen, así lo llamaban, implica atravesar Bélgica, lo que provoca que Gran Bretaña entre en juego. Por ello, tanto a nivel táctico como operacional, resulta un plan muy interesante y llamativo. A nivel político y diplomático, es absolutamente nefasto. Un principio fundamental de la política exterior británica 300 años atrás consistía en no permitir que los Países Bajos cayeran en las manos del enemigo, especialmente si tenían una flota poderosa, porque pondría en peligro la seguridad británica. El embajador alemán en París realizó su último acto. Envió un sobre sellado. Hablaba de los ataques en territorio alemán por parte de aviones franceses, que no habían tenido lugar, e incluía la declaración de guerra contra Francia. La acusación de que los aviones franceses habían atacado Nuremberg era falsa, como lo fue la de 1939 que aseguraba que las tropas polacas habían atacado una estación de radio en Gleiwitz. Dos mentiras separadas por 25 años, para provocar una hostilidad con un acto de falsa legalidad. Aún así, prendieron la llama y el mundo se preparó para una guerra. A las 8:02 de un martes, el 4 de agosto de 1914, las primeras unidades alemanas cruzaron la frontera belga en Gemmenich. La invasión de Bélgica contribuyó a la hostilidad en Gran Bretaña y Alemania debía enfrentarse a una combinación mucho peor. Pensaban, si luchamos contra Francia y Rusia, todo irá bien, les ganaremos. Y probablemente estaban en lo cierto. La incorporación de Gran Bretaña cambiaba el cuento. Otro impedimento para Alemania y Austria-Hungría era que tenían que empezar la guerra sin uno de sus propios aliados. Italia se declara neutral en agosto de 1914. Acusaba a Austria de ser el país que condujo a la guerra contra Serbia, y la Triple Alianza era una defensa militar. No quería declarar la guerra en ese momento y combatir en el bando de sus aliados, Alemania y Austria-Hungría. Cabe destacar que durante este periodo de neutralidad, que dura hasta mayo de 1915, no habría un apoyo mayoritario para entrar en la guerra por parte de la población italiana. La gran mayoría quería mantener la neutralidad y creía que Italia no tenía nada que ganar entrando en la guerra europea. Winston Churchill le preguntó a Edward Grey: ¿qué pasará ahora? Y el secretario de Asuntos Exteriores le contestó: ahora enviaremos un ultimátum para frenar la invasión de Bélgica en las próximas 24 horas. El embajador americano en Londres le preguntó: ¿espera Gran Bretaña que Alemania ceda ante su ultimátum? No, por supuesto, todo el mundo sabe que habrá una guerra, dijo Grey. Y según las memorias pronunció las palabras por las que todavía es recordado: entonces los esfuerzos de toda una vida han sido en vano, dijo Grey. Las luces se apagarán en toda Europa y no volveremos a verlas encendidas en nuestra vida. Yo creo que cuando la gente echa la mirada atrás al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, le viene a la mente la Belle Époque, la época de la belleza, de la estabilidad y la prosperidad.
La prosperidad no le afectaba a todo el mundo, por supuesto. No era completamente imaginaria, pero el gran cambio llegó con el impacto de la Primera Guerra Mundial. En la Guerra Mundial, lo más sorprendente es que la cuestión serbia, que la había empezado, no desempeñó un papel importante, sino que se quedó en segundo plano, ya que Alemania, como el aliado más poderoso, se convirtió en el foco de la Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y así las naciones, o los pocos hombres que controlaban las naciones, empezaron una guerra. Adolf Hitler recordaba: caí sobre mis rodillas y de todo corazón le agradecí al cielo haberme proporcionado la dicha de poder vivir en aquella época. La guerra mundial había empezado. La guerra que estalló en 1914 es una guerra popular, en el sentido de que, una vez que la sociedad supera el shock inicial por estar en guerra, están de acuerdo, la apoyan y están dispuestos a poner de su parte, a sacrificar sus vidas por la causa nacional. El asalto a través de la Bélgica neutral de Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, una táctica para evitar una guerra en dos frentes contra Francia y contra Rusia. Alfred von Schlieffen habría finalizado su plan en 1905. El ejército alemán atacaría en el oeste contra Francia en una operación rápida y concentraría sus fuerzas en el frente oriental contra Rusia. Francia sabía que Alemania iba a atacar. Anticiparon el avance de Alemania por Bélgica y habían desarrollado un plan de contraataque, que era el principio esencial del plan del comandante en jefe francés, Joseph Joffre, el Plan 17, que consistía en esperar y observar, reunir informes sobre dónde se encontraban las fuerzas alemanas, descubrir el punto débil y entonces mandar una parte de las reservas del ejército francés para atacar en ese punto débil del ejército alemán. Desafortunadamente, Joffre no había calculado nada bien la fuerza que las tropas alemanas lanzarían contra Francia. Nadie puede decir que mis compañeros del gabinete no son valientes, dijo Lord Kitchener, el soldado más popular de Gran Bretaña. No tienen ejército y le han declarado la guerra a la nación con el ejército más poderoso del mundo. Lord Kitchener sorprendió a sus compañeros y al país al predecir que la guerra sería larga y que duraría por lo menos 3 años. También dijo que necesitaría 1 millón de hombres. Estaba equivocado. 1 millón no era suficiente, y tampoco lo fueron 3 años. El primer ministro Herbert Asquith le insistió a la Cámara de los Comunes: debemos asegurarnos de que todos los recursos, no solo los del Reino Unido, sino los del imperio entero del que es el centro, estén listos para la batalla. La fuerza expedicionaria británica, con 4 divisiones de infantería y 2 de caballería, unos 120.000 hombres, se despliegan en Francia en agosto de 1914 y se unen al ejército francés. Son una fuerza pequeña y frágil que va a apoyar a los franceses que se retiren para pelear en las batallas principales. Un contraataque alemán el día 20 fuerza al ejército francés a enfrentarse en 2 batallas separadas. El día 22 atacan el flanco derecho y los obligan a retroceder 25 kilómetros. En general, el ejército alemán era muy fuerte, tanto en número como en términos de eficiencia militar, posiblemente el mejor ejército de Europa. El ejército francés también era muy bueno, pero contaba con un número menor de hombres. Ese día, 27.000 soldados franceses fueron asesinados. Más de lo que había perdido cualquier otra nación en un solo día. Más de los que perdería Gran Bretaña en la batalla del Somme. Al oeste, el Plan Schlieffen se desmoronaba. Lieja, como dijeron los estrategas alemanes, debía ser invadida en el 12º día, cedida por un pequeño ejército belga que no pelearía. Sin embargo, los belgas pelearon valerosamente, y la 12ª noche llegó y pasó.
y con Rusia movilizándose más rápido de lo esperado, el alto mando alemán empezó a cambiar con nerviosismo la disposición de las tropas. El rápido avance de Rusia, que nadie esperaba al principio de la guerra, permitió a los rusos ocupar el reino de Galicia de los Habsburgo, las zonas donde se hablaba polaco del Imperio Habsburgo. La fuerza y el poder del ejército ruso había abrumado a los alemanes, pero no por mucho tiempo. Prittwitz, al mando del 8º ejército, consideró la opción de retirarse detrás del Vístula y fue reemplazado. El general Hindenburg regresó después de haberse retirado con un prometedor jefe del Estado Mayor, Ludendorff. Hindenburg tiene mucha experiencia, es un general firme que no teme a nada, y su relación con Ludendorff resulta especialmente provechosa. Ludendorff tiene una mente en constante movimiento, se le da bien lograr que se hagan las cosas y es muy enérgico. Y en Hindenburg se crea una especie de sentimiento paternal hacia Ludendorff, que consigue calmarlo y lograr que siga adelante en momentos determinados. En el este, la falta de coordinación entre los dos ejércitos rusos que avanzan hasta Prusia, el escaso liderazgo y aún más escaso equipamiento, ayudaron a los alemanes a vencer a ambas fuerzas rusas por separado. En 1914 se espera que la llamada apisonadora rusa, que avanza lentamente con un gran número de tropas, arrase victoriosa en el este contra los alemanes y los austríacos. Pero no sucede así. El frente oriental medía más de 1.500 kilómetros. Era un terreno increíblemente amplio al que hacer frente. No solo era muy largo, también tenía mucha movilidad y, al contrario que el frente occidental, constituido por trincheras estáticas, el oriental se movía mucho y las tropas avanzaban hacia adelante y hacia atrás con rapidez. Este dato es muy relevante porque le genera mucha tensión tanto a las redes como a las infraestructuras rusas, por lo que se ven obligados a movilizar recursos y personas a estas zonas fronterizas, pero no cuentan con una red de transporte fuerte en esa región, y tampoco era fuerte la infraestructura de comunicaciones. Esto se convierte, por tanto, en uno de los mayores desafíos del frente oriental para Rusia. Un ejército ruso fue derrotado en los lagos de Masuria. El otro, el ejército de Alexander Samsonov, en Tannenberg. Los alemanes logran una impresionante victoria en Tannenberg, lo que impide a los rusos avanzar. La completa derrota de su ejército lleva a Samsonov a quitarse la vida. En realidad, saca a Hindenburg y Ludendorff, los dos generales más exitosos de la Primera Guerra Mundial, a la luz por primera vez. A mediados de septiembre, las fuerzas austríacas que habían abierto frentes en los Balcanes y en el flanco meridional ruso se retiraron, registrada en la historia como una queja que se repetiría en la Segunda Guerra Mundial. La artillería se hundió hasta los ejes, en la ciénaga en la que se convirtieron los caminos. Los austrohúngaros pasaron de estar en igualdad de condiciones con Alemania en esta operación militar a tener una gran dependencia de Alemania. Fue un duro golpe para el prestigio del Imperio Habsburgo y puso en evidencia cuánto se habían debilitado las fuerzas militares habsburgas en el siglo XIX. En el oeste, los alemanes fueron enviados al Marne, donde el general Joseph Gallieni, al mando de la defensa de París, se apoderó de trenes y camiones para enviar refuerzos al frente. Los alemanes, que se enfrentaban a las tropas francesas en el Marne, debían lidiar ahora con un ejército más grande. Un ejército que había reemplazado las bajas perdidas en las primeras batallas con hombres preparados de reservas militares.
En cambio, el ejército alemán se vio desbordado. Las fuerzas habían marchado durante 2 semanas bajo el caluroso tiempo de otoño. No habían podido reponer los recursos humanos ni las municiones como lo había hecho el ejército francés. Lo que se demostró en el Marne fue la resiliencia y la capacidad de combate de los grandes ejércitos. La amenaza inmediata y la posibilidad de ser derrotados se esfumaron pronto. Y Francia se vería en una larga guerra, que resultó ser la única guerra que logró ganar contra Alemania. Poco después de la batalla, el príncipe heredero alemán Guillermo II le dijo a un reportero americano: «Hemos perdido la guerra. Continuará por mucho tiempo, pero ya está perdida».